La plataforma de organizaciones de pacientes es una organización que hemos creado de abajo arriba, es decir, las propias organizaciones, para tener una voz compartida, para que los pacientes podamos estar en el centro del sistema realmente y para que podamos prestar esa portavocía, trasladar a las administraciones las inquietudes de las personas cuando tienen que afrontar una enfermedad crónica. Es decir, cuando todos los días tienes que estar conviviendo con una enfermedad. Y simboliza, yo creo que ese paso histórico de madurez de las organizaciones, de que sabemos cómo trabajar juntas, ¿eh? No cada una para su enfermedad, que también hay que hacerlo, sino para compartir las inquietudes y poder afrontar los problemas que compartimos también en las enfermedades crónicas, que son muchos, quizás la mayoría. Bueno, ha sido un proceso largo, por eso cuando ya hemos culminado en acordar, poner en marcha la plataforma, las ideas las hemos ido asentando, en base sobre todo a que hemos visto que era muy necesario en nuestro país que las entidades contáramos con una especie de federación, con una organización que nos representara a los pacientes, que tuviera de forma independiente totalmente, tuviera su propio protagonismo y que pudiéramos llevar nuestras inquietudes de una forma ordenada. Este es un debate que se ha mantenido durante 2 años casi y al final pues hemos concluido en que era necesario organizarse, compartir valores, que es muy importante para una organización tener unos estatutos, pero también tener unos valores y compartir unas estrategias básicas, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país con la sanidad y sobre todo qué podemos hacer como pacientes, ¿no? Y en esa búsqueda de elementos en común, yo creo que es cuando se ha visto por parte de todos la importancia del paso que íbamos a dar y lo importante que era en España que lográsemos tener este modelo de organización, que igual en otros sectores, como ha pasado en la discapacidad, pues ha supuesto la creación del CERMI, por ejemplo, pues un gran paso adelante en la organización de los movimientos en favor de la discapacidad, pero también de poder trasladar conjuntamente las inquietudes a la sociedad y a las autoridades a nivel del Estado central, a nivel de las autonomías, y ha vertebrado de alguna manera el movimiento asociativo de la discapacidad en nuestro país. Faltaba, por tanto, y ese ha sido el gran proceso, ¿no? Faltaba, por tanto, que también el movimiento que agrupa a muchas personas con enfermedades crónicas, diferentes enfermedades crónicas, pudiéramos hacer algo similar, algo que nos uniese a todos, como decía antes. Y este es el gran paso que hemos dado. La plataforma en realidad ha nacido para esto, para ser una invitación de unidad, y en la medida en que logremos que haya ese sentimiento de pertenencia por parte del conjunto de las organizaciones a una entidad que en definitiva es de todos. 18 organizaciones nos hemos puesto en marcha, hemos hecho, digamos, la propuesta, pero en realidad la plataforma no es algo cerrado, tiene las puertas absolutamente abiertas y va a ser, en definitiva, lo que queramos, las organizaciones que sea. Y en ese sentido estamos bueno, en conversaciones con muchas organizaciones y otras muchas, en la medida que han conocido que se ha creado esta plataforma, les ha parecido una gran idea, una muy buena idea, ¿no? Y han pedido el ingreso muy rápidamente. Con lo cual yo creo que estamos en un proceso aún constituyente, y esto es lo que puede permitirnos que en los próximos meses, como mucho en un periodo de 1 año o 2 años, pues podamos aglutinar al conjunto de las organizaciones y tener esa representatividad unánime que buscamos, que también
se consiguió en la discapacidad y que yo estoy convencido de que podemos conseguir también entre las organizaciones que representamos enfermedades crónicas en España. Tenemos un proyecto de que la plataforma se consolide, de que la plataforma tenga presencia y se creen organizaciones en cada una de las comunidades autónomas, porque tenemos que hacer una acción a nivel del Estado central, pero también tenemos que intervenir para estar presentes como pacientes en las diferentes comunidades autónomas. Queremos que la Administración reconozca realmente que la voz de los pacientes tiene que ser determinante y para eso, bueno, pues con el propio Ministerio queremos hacer un acuerdo, marco de colaboración, de trabajo conjunto para que nuestra voz esté ahí cuando se van a tomar decisiones, antes de tomar las decisiones, y en las comunidades autónomas de forma similar, de forma que podamos estar presentes en las instituciones. Y allí donde se toman decisiones que tienen que ver con nuestro futuro. Luego hay un proyecto, digamos, de implantación de la plataforma, pero también queremos resolver los problemas que más inquietan en este momento. Y uno de ellos es que los medicamentos de última generación puedan llegar a las personas que los necesitan, que ahorremos trámites, que no dilatemos las autorizaciones más de lo imprescindible y que logremos además que ese derecho a la salud se pueda ejercer realmente porque hoy en día estamos ante una nueva generación de medicamentos en una serie de enfermedades, no solamente en una como es la hepatitis C, pero también que esto mismo sirva como ejemplo para otras muchas enfermedades que ya hay también medicamentos de última generación muy eficaces para curar o para evitar la progresión de las enfermedades y que esto se convierta en nuestro país, que no nos quedemos a la cola, como está ocurriendo en algunas enfermedades, que tardamos más que nadie, más que Grecia incluso, en aprobar medicamentos, algunos de los que se llaman medicamentos huérfanos, ¿verdad? También, de estos medicamentos que desde la Federación Española de Enfermedades Raras, desde FEDER, también se está planteando que se acorten los tiempos de aprobación y que se pongan los medios para que pueda llegar a las personas que lo necesitan, aunque sean pocas. La plataforma tiene que defender los derechos de las enfermedades mayoritarias, pero también de las enfermedades poco frecuentes, porque cada persona una vida es importantísima, ¿verdad? Y tenemos que defender el derecho a la salud y en este caso incluso el derecho a la vida, ¿verdad? Porque la diferencia entre tomar esos medicamentos y no tomarlos puede ser para muchas personas el seguir viviendo o el evitar entrar en una lista de trasplante, ¿no? O el perder de forma muy importante la calidad de vida. Y esto es lo que tenemos que defender y es uno de los proyectos inmediatos que la plataforma, y ya de hecho en la presentación del plan estratégico estuvimos presentes junto con la Federación, con FENET de enfermos hepáticos y trasplantados hepáticos y manifestamos esta voluntad a las representantes del Ministerio de que la plataforma iba a defender en primera línea los derechos de todas las enfermedades y en concreto en este momento especialmente preocupados porque las personas que están con esa a veces frustración, con esa expectativa de que sabes que hay un medicamento que puede curar tu enfermedad y no entiendes por qué tu médico ya no te lo puede prescribir, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos que resolver de forma clara y rápida en este país, que los medicamentos, a medida que se van autorizando porque son eficaces para una enfermedad, sin más dilación se puedan disponer por los médicos para prescribirlos. Nosotros pensamos que es muy importante ya abrir un debate que puede ser determinante para la vida de muchas personas. De los más de 10 millones de personas que en nuestro país tenemos alguna enfermedad crónica en nuestra casa, ¿no? Y es que así como en su momento se protegió en España la discapacidad y fue un gran avance desde el año 82 del siglo pasado, y con una nueva ley que se renovó en 2013
y ha supuesto una cobertura de protecciones sociales a la discapacidad que ha permitido que los 4 millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país en este momento sean visibles, que tengan recursos de apoyo, de rehabilitación, de fomento de su formación para el empleo, de incorporación a las empresas. El salto ha sido muy importante. Que en 2006 dimos también otro salto importante en la protección a la dependencia, para las personas que necesitan de otra persona para poderse manejar en su vida diaria, en las actividades básicas de la vida diaria. Y hubo una ley, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, que definió y protege la situación de dependencia. Es necesario que en este país también contemos con una norma, con una ley que proteja la situación de cronicidad, que proteja a la persona cuando todos los días se levanta y se enfrenta a una enfermedad durante toda su vida, lo que supone de los cuidados que uno tiene que mantener, lo que supone del uso permanente del sistema, de lo que supone muchas veces lo que en la familia impacta la enfermedad, que la mamá a veces tiene que dejar el trabajo, tiene que dedicar menos tiempo a su actividad laboral para poder atender a su hijo, que la persona cuando es adulta y le sobreviene una enfermedad crónica igual tiene que, lo mismo, reducir su jornada, incluso dejar de trabajar. Hay también una dinámica de empobrecimiento en muchas familias cuando la enfermedad se hace presente, porque se reducen los ingresos, no se puede trabajar con la misma intensidad y se aumentan los gastos, a veces de forma muy importante, y muchos de ellos gastos no cubiertos por la sanidad pública, ¿verdad? Pero también las personas que mantienen su empleo pero están continuamente con bajas laborales, con miedo incluso a que les puedan despedir o que no renueven el contrato. En fin, esto hay que protegerlo. Esta situación hay que protegerla. Y yo creo que daríamos un paso importantísimo en España si somos capaces de que esto se entienda, de que los grupos políticos lo hagan suyo, y que algún día podamos celebrar que en las Cortes Españolas se ha aprobado una ley que regula las protecciones a la situación de cronicidad, que proteja a la persona que vive permanentemente con una enfermedad crónica. Esta es una de las grandes asignaturas que tiene nuestro país pendientes, y que la plataforma de organizaciones de pacientes nos planteamos promover este debate y conseguir a medio plazo. Sabemos que es un tema que va a llevar su tiempo, queremos que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo lo asuma, pero pensamos que es una reivindicación fundamental. Yo entiendo que va a ser rentable en muchos aspectos. Primero porque vamos a lograr que las personas puedan participar más en la comunidad. Por ejemplo, va a ser más compatible seguramente tener una enfermedad y poder trabajar. Y si yo trabajo, cotizo a la Seguridad Social, mantengo parte del sistema, también tributo con mis impuestos al trabajo y estoy dentro del sistema productivo, dentro del sistema de servicios. Luego, esa participación en el ámbito económico seguramente que compensa en mucho las otras protecciones que el Estado va a hacer para que yo pueda trabajar, ¿de acuerdo? Pero a mí me parece que en la medida en que logramos también que las familias puedan tener apoyos, ¿no?, para el cuidado de la enfermedad, hacemos mucho más habitable nuestra sociedad, evitamos muchos sufrimientos en las familias, que eso claro que es rentable, y que los ciudadanos, la mujer sobre todo, que es sobre quien recae más esto, pueda seguir participando en la vida laboral, es muy importante para el desarrollo. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha permitido que las sociedades occidentales hayamos crecido de una forma rapidísima, nos hayamos enriquecido, y tantas mujeres como se van viendo pues, obligadas de alguna manera pues, por la atención de su hijo, de su familiar, de su marido, de sus mayores con enfermedades crónicas, es una pérdida también incalculable. ¿Cómo calculamos eso, no? Por eso yo entiendo
que podemos traducirlo a números si nos ponemos, y los números también son rentables, pero tenemos que ver la rentabilidad de una forma multifactorial. La rentabilidad no es solamente económica, es la rentabilidad del bienestar de los ciudadanos, que es en definitiva lo más importante que un Estado puede garantizar y una sociedad puede darse, ¿no? de avanzada, que consigue el bienestar de los ciudadanos. Y eso, evidentemente, lo conocemos además, lo que ha ocurrido con la discapacidad, ¿no? La incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad ha supuesto una carga mayor, ¿no? Lo que ha supuesto es que efectivamente muchas personas trabajan, muchas personas hacen una vida como los demás, muchas personas no están en sus casas como pasaba hace 40, 50 años, encerradas y sus familias prácticamente avergonzadas de tener una persona con discapacidad en casa. Todo eso, por suerte, se ha ido diluyendo, ha desaparecido, y ahora encontramos a las personas en la calle, pero también en las empresas, en los servicios, y esto es una aportación que las personas con discapacidad hacen también a la sociedad. ¿Eso costó un dinero ponerlo en marcha? Pues sí, pero estamos recogiendo muchos de estos frutos, y hoy nos encontramos personas no solamente trabajando, sino llevando una vida independiente, con discapacidades incluso importantes, ¿verdad? ¿Cuánto supone eso para sus familias, ¿no? Que igual nunca pensaron que lograsen ese grado de independencia, de autonomía en sus vidas? Yo creo que todo eso es realmente impagable. Recuperar el pulso de la investigación. Nosotros no podemos quedarnos fuera de juego en la investigación. Tenemos que ser un país que aporte conocimiento de las enfermedades. Tenemos grandes investigadores, tenemos profesionales entregados, y sin embargo en los últimos años se les ha limitado muchísimo los recursos a la investigación, y queremos que recuperemos al menos los niveles de investigación del 2009, sin muchas pretensiones, pero por lo menos vamos a recuperar lo que hemos perdido en estos años, porque investigar en las enfermedades que nos afectan no es solamente una necesidad nuestra, es una necesidad de toda la ciudadanía, porque todos vamos a tener enfermedades, incluso enfermedades crónicas, ¿verdad? Y cuando tengamos esa enfermedad querremos saber que efectivamente se había investigado, que se sabe cómo curarla, y esto, lo que ahora estamos haciendo por las personas que tienen la enfermedad, sabemos que es no solamente por ellas, sino por todas las personas el día que conozcan esa enfermedad, porque le acontece a un familiar, lo acontece personalmente. Luego, cuando estamos hablando de estos temas, a mí me parece muy importante que se entienda y que no hablamos de nosotros, que nos organizamos los pacientes para que todas las personas puedan disfrutar del derecho a la salud y puedan disfrutar de los avances que conseguimos en el ejercicio de ese derecho fundamental, que es de que mi enfermedad se pueda curar si hay conocimiento para ella, si no hay conocimiento, que se investigue sobre ella, y desde luego que no haya restricciones en los tratamientos ni en los medicamentos, ni sea el dinero el que determine si voy a poder recibirlo o no voy a poder recibirlo. Sabemos que hay tratamientos que son caros, casi todo lo nuevo resulta así, ¿verdad? Que al principio es más caro, pero también sabemos que la salud de las personas no se puede valorar en dinero, la vida de una persona tampoco se puede valorar en dinero, y yo al menos siempre propongo que esto se entienda en términos de invertir en las personas, porque en la medida en que curamos a personas, esas personas van a tener que depender menos del sistema de salud, van a producir menos consumo de esos recursos, van a consumir menos medicamentos, van a poder trabajar en vez de tener que estar de baja laboral o en casa, y al final seguramente que la sociedad va a recuperar con creces ese dinero que se ha tenido que, esos recursos que se han puesto en función de la curación de esa persona. La sociedad tiene que invertir en sus ciudadanos, ¿verdad? Y no entender todo esto como una carga social, como más gasto. Creo que es un concepto bastante trasnochado y bastante erróneo, porque haciendo números seguramente es más fácil gastar 20, 30, 40.000 euros en la curación de una persona, como se ha debatido ahora con la hepatitis C, que esa persona pueda estar años y años dependiendo del sistema sanitario
y sin poder trabajar, sin poder aportar a la sociedad mucho de lo que vale y de lo que conoce, pues porque su enfermedad le está condicionando, le está limitando pues a estar prácticamente de casa al médico y de médico a casa. Esto es lo que, a mi modo de ver, las autoridades tienen que entenderlo y también la sociedad tiene que entenderlo, ¿verdad? Que la mejor inversión que podemos hacer en un país es en sus ciudadanos, en su salud. Con tantas personas que tienen enfermedades crónicas, es muy difícil decir un problema que para todos es el mayor. Seguramente que si encuestásemos a esos 10 millones de personas, cada uno nos diría una prioridad de cuál es su problema. Pero yo creo que el mayor problema es siempre el afrontamiento de una situación que ha cambiado mi vida. Y cuando se me ha declarado una enfermedad que me han dicho que no tiene cura por el momento y que tengo que convivir con ella, todo lo que eso supone de cambio en mi vida, ¿eh? A veces es un impacto tremendo, porque muchas cosas que hacía voy a tener que dejar de hacerlas, porque voy a tener que cuidarme de una enfermedad que casi desconocía muchas veces, o que bueno, pues pensaba que le pasaría a otros, pero que yo me encontraba bien y que esto no me pasaría a mí nunca. Pero también supone con frecuencia pérdidas, ¿no? Pérdidas económicas importantes, pero esa ruptura que produce de muchas situaciones, incluso familiares, ¿no? La enfermedad, cuando produce un impacto tan fuerte, a veces rompe matrimonios una enfermedad crónica, a veces rompe amistades, porque los amigos vienen a visitarme mucho al principio, pero luego van haciendo su vida y yo me quedo más con mi problema y con mi vida, ¿eh? Yo creo que ese impacto de encontrarte en cierta soledad ante una gran enfermedad, en cierta incomprensión, porque te preguntan cómo te encuentras, pero sientes como que poca gente entiende lo que puedes estar sintiendo. A veces el que me vean mucho más desvalido de lo que yo en realidad puedo ser, y sobre todo que seguimos siendo la misma persona, pero tenemos una enfermedad. No somos enfermos, no hemos pasado, digamos, a otra clasificación. Nosotros somos una persona diferente, somos la misma, que tiene una enfermedad y que me va a obligar a una serie de cuidados, pero yo sigo siendo la persona que era. El que me vean los demás como diferente, el que me traten como diferente, el que no esperen de mí, supone con frecuencia algo cruel. Pero de todo ello, el tenernos que enfrentar a una sociedad y a las incomprensiones de una sociedad, cuando ya tenemos que enfrentarnos a toda una enfermedad, nos resulta con frecuencia cruel e injusto, que tengamos que además convencer de que vengan los medicamentos para curarme. Hombre, parece muy evidente, ¿no? Porque esto se tiene que debatir, o tener los recursos necesarios para que esta enfermedad se erradique. Ese enfrentamiento a una sociedad que no es todo el mundo, ni mucho menos, ¿no? pero que percibes que no hay una comprensión de lo desesperante que es para uno ir perdiendo esa salud, sabiendo que puede haber medios que ya se han investigado o que se pueden investigar, porque hay personas que lo pueden investigar y que esto no se hace. Son situaciones que hacen sufrir a veces más, ¿eh? La incomprensión social a veces hace sufrir más que los síntomas de la enfermedad crónica. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de que la vida sigue, también nuestra vida sigue, que no podemos derrumbarnos, que la enfermedad no puede ser el centro de nuestra vida, que tenemos que intentar seguir siendo la persona que éramos, porque somos la persona que éramos, y la enfermedad que sea algo que nos ha acontecido, ¿no? Una mochila que llevamos, pero no que seamos enfermos, y como si la enfermedad nos hubiese inundado toda nuestra vida y ya nos cambia todo. En este sentido,
Yo siempre suelo decir que el optimismo no cura, pero facilita muchísimo a la curación incluso. Todos los especialistas lo afirman, pero también a la convivencia. Y generalmente me gusta invitar a convivir con las enfermedades más que padecerlas, a no ser pacientes, sino ser protagonistas de nuestra vida, ¿no? Pasar de ser pacientes a protagonistas. Y en ese sentido de ser protagonistas es que yo me tengo que reinventar muchas veces, claro, porque muchas cosas igual no las puedo hacer, pero puedo hacer otras, seguramente. Igual he perdido unas capacidades, pero tengo otras que no pensaba que las tenía. Hay personas que me dicen, yo no pensaba que tenía esta capacidad de resistencia, esta capacidad de apreciar las cosas que antes me parecían bobadas y ahora las valoro como importantes, ¿no? Los pequeños momentos de la vida, el poder salir y dar un paseo, que me parecía como que era algo tan natural, ahora lo veo como un regalo. La salud es un regalo enorme y el poder disfrutar de los momentos, ¿no? Son los regalos que recibimos todos los días. El presente, tiene nombre de regalo, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos que ser capaces también de darnos cuenta de que la vida sigue ofreciéndonos regalos. Y esto cuando estás padeciendo una enfermedad importante puede parecer un ideal, pero la realidad es que mucha gente nos lo está demostrando ya hoy en día, que esto no son meras teorías, sino que se puede poner a la enfermedad a un lado y yo seguir siendo o ser yo el protagonista de mi vida. Una persona me decía, yo quiero ser el capitán de mi vida, ¿verdad? A pesar de tener una enfermedad como la hemofilia. Y es clave para esto también nuestra actitud. Por eso nosotros nos organizamos también como pacientes, porque queremos ser el centro del sistema, porque queremos humanizar el sistema de salud. Queremos que la medicina sea personalizada, que no somos un número, somos cada uno una persona diferente, cada uno y cada una somos una persona diferente, que aunque tengamos la misma enfermedad no somos iguales a los otros, porque la enfermedad impacta en cada persona de forma singular. Los síntomas pueden ser similares, pero a mí me ha cambiado mi vida que era diferente a la tuya, y me ha cambiado incluso el carácter que era diferente al tuyo, y yo tengo que seguir siendo una persona con proyectos en la vida. Yo creo que es la gran invitación, seguir manteniendo proyectos siempre, porque lo que nos da vida es realmente tener ilusiones por conseguir cosas, por seguir avanzando, y lo que no nos da vida es encerrarnos en nuestra enfermedad. Claro, por eso queremos ser protagonistas del sistema, porque tenemos que decir en el propio sistema lo que para conseguir eso necesitamos, y a veces esa atención más personalizada vale mucho más que una receta de un fármaco, ¿de acuerdo? Y el que la medicina se personalice es también muy importante para que cada uno nos sintamos que tenemos ese trato diferente que todos necesitamos, ese trato particular, quiero decir, ¿no? que todos necesitamos. Pero bueno, todo esto ciertamente hay que hacerlo en colaboración con los profesionales, tenemos que ir ganando ese rol que nos corresponde a los pacientes en el diálogo con los profesionales, en el diálogo con la administración y haciéndonos presentes, porque yo creo que se habla mucho de los pacientes, pero sin contar con los pacientes, ¿no? Y el que se cuente con nosotros para la toma de decisiones, para la organización de los servicios y para la organización del modelo de atención es fundamental, es vital para que sigamos claramente avanzando. Tenemos un sistema de salud de primer orden, está claro, dotado con recursos que tenemos que optimizar, que tenemos que emplear lo mejor posible para que ese sistema sea sostenible y también para que con esos recursos se pueda llegar a muchas más necesidades, a atender muchas más necesidades de las que en este momento llegamos. Y para eso somos necesarios, porque quien mejor percibe cómo es la enfermedad realmente, cómo impacta en mi vida y la calidad de servicios que se está recibiendo es sin duda el paciente. Por eso su punto de vista no solamente es importante, es clave para que las decisiones que se tomen sean acertadas.